balazo en el pie y balazo a la palabra, porque Trump simplemente mostró que eso que es tan esencial para las relaciones entre naciones, entre personas, para la confianza, él es incapaz de sostenerla. La palabra persiste, de hecho, en sostener, pero la pistola cargada en la sien de sus principales socios comerciales, de sus aliados de América del Norte. Y por el placer sádico, porque el sentido común, dicen, o al menos así lo afirmó en la mañanera del pueblo Marcelo Ebrard, el sentido común no tendría nada que ver con este arancel del 25% al acero y al aluminio. Esto dice a veces el presidente Trump, sentido común. Bueno, le tomamos la palabra, sentido común. No balazo en el pie, no destruir lo que hemos construido los últimos 40 años. Es la instrucción que tengo. Gracias, presidente. Gracias, Marcelo. La mañanera comenzó con buen humor por parte de Claudia Sheinbaum, un saludo cálido. Buenos días, alegrías. Y sin preámbulos o llegar a la ronda de preguntas y respuestas, una presentación por parte del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con un objetivo. 1. Es insensato ese arancel. 2. México tiene una relación Estados Unidos tiene un superávit comercial con México en términos del acero, por lo cual es un falso argumento el que planteó Donald Trump. México importa más acero de Estados Unidos que lo que exporta. No hay tal 1,600% de incremento. Si nos regresamos al anterior, por favor. Ahí está, esas son las cifras. Si la base de comparación es esta, estamos igual. ¿Quién creció? Pues Estados Unidos nos vende más. Entonces, no se justifica esa tarifa. Estoy hablando de aluminio y de acero. Como último argumento, esperemos que reine el sentido común. Ay, ese sentido que en Trump no entra. Lo que él tiene es el sentido, pero de sentirse fuera de lo común. Pero vamos a la mañanera. Estados Unidos importa directamente de China casi 14,000 millones de dólares. Ese es su déficit. Es decir, importa de China casi 14,000 millones de dólares más de lo que les compra China a ellos. Pero nosotros tenemos superávit. Sería un caso, si se llegara a imponer a partir del 12 de marzo, muy inusual, porque se estaría imponiendo una tarifa a un país al que tú Estados Unidos, le vendes más. La que sigue, por favor, a ver cuál es la otra tenemos. Bueno, creo que con esto la fuente es estoy usando las cifras de Estados Unidos. Bien, entonces, en resumen, México importa más acero de Estados Unidos que lo que exporta. No hay tal 1,600% de incremento. Si nos regresamos al anterior, por favor. 12 de marzo entraría en vigor justamente este impuesto a estos metales que son tan indispensables para la industria automotriz, para la industria de la construcción, para la industria de las maquinarias y varios sectores en los que México es parte de una integración comercial de América del Norte. Como se ha insistido en todo momento, el tratado comercial que más ventajoso ha sido para los Estados Unidos y justo por ello, para tratar de ejemplificar la sinrazón y el balazo en el pie, porque los primeros afectados con un arancel del 25% y que lo pagarían de manera directa y también indirecta y revolviéndose y volviéndose y yéndose cada vez el mismo producto, y da como ejemplo un pistón Marcelo Ebrard, serían los propios estadounidenses.
Pero ¿qué importa si hace sentido, si el asunto vende? Vamos a ver aquí el argumento de Marcelo Ebrard y luego escuchamos cómo fue que decidió imponer ese arancel para recuperar el empleo de Estados Unidos, dice insulsamente y sin lógica alguna Donald Trump. México entonces, y con eso concluyo. La instrucción que tengo de la presidenta Sheinbaum es, número 1, consultas con la nueva administración para presentarles la información que tenemos. La nueva administración, dirán ustedes, bueno, pero ya es una proclama. La nueva administración, su secretario de Comercio, tiene que ser ratificado esta semana. Entonces ya podemos reunirnos oficialmente, porque allá lo ratifica el Senado, tiene que ratificarlo. Antes no podemos hacerlo. Igualmente, el titular de la USTR. Entonces, voy la semana entrante a tener comunicación personal, Zoom o como se determine, con ambos, para presentar los argumentos de México. ¿Cuáles son los argumentos de México? Los que les acabo de presentar. We'll bring back industries and we'll bring back our jobs and we'll make America industry great again. So essentially we're putting on a 25% tariff without exception on all aluminum and all steel. And it's going to mean a lot of businesses are going to be opening in the United States. Now we're going to be meeting. La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, luego de dar la palabra a Marcelo Ebrard y de que se delineara que lo que se va a hacer es esperar el plazo y que Marcelo Ebrard pueda tener reuniones con sus pares que aún no han sido ratificados, al menos el subsecretario de Economía o su par de Comercio en los Estados Unidos. Por eso Sheinbaum insiste, hay que esperar. ¿Por qué? Porque es hasta el 12 de marzo y fíjense ustedes, el plazo de la pausa comercial es hasta el 3 de marzo. Pero eso no significa que Donald Trump no haya faltado a su palabra. Dio su palabra de no meter aranceles o amenazar con la con la bomba del arancel, que además es una bomba nuclear porque afecta no solamente a quien se la avientas, sino que tiene esta reverberancia que se multiplica de manera continental. Pero bueno, faltó a esa llamada telefónica que tuvieron ahí, faltó a su palabra, pero también falta a lo firmado en su propio tratado de libre comercio, el que él llamó que era the best in the world, porque él es el que de alguna manera dirigió la orquesta para llegar al tratado de TEMEC, que se tendrá que renegociar en teoría hasta el 2026. Por eso se habla de la paciencia, de la cordura. Hay que esperar. Y claro, la presidenta no solamente ha mostrado mesura, también ha mostrado que lo de ella es la cordura, una benevolencia ante un locuaz, porque su palabra de verdad vale lo que el Bitcoin. O sea, un día está al alza y otro día está a la baja. Se deprecia a la velocidad del vértigo, como que se aprecia de un día a otro, pero como no la sostiene, es volátil. Y por ello, la relevancia de que México juegue con los tiempos, porque el corto plazo es el territorio de la locura. Solamente el largo y mediano plazo, con lo que es y no con lo que se dice, tendremos una capacidad de comprender cómo sortear a Trump y su gobierno, que es desgobierno cuando él habla. Pues el presidente Trump tiene su estilo. Eso es obvio hasta decirlo, él tiene su estilo. Ganó la elección en Estados Unidos. El pueblo de Estados Unidos decidió que Donald Trump fuera su presidente. Y nosotros tenemos que establecer la mejor relación posible con Estados Unidos, siempre defendiendo los intereses de México, pero buscando convencer al presidente de Estados Unidos y a todo su gabinete de que el tratado comercial que tenemos ha generado una integración económica que beneficia a Estados Unidos.
beneficia a México también, beneficia a Canadá, pero beneficia a Estados Unidos. Es un argumento muy importante. La única forma de competir con Asia, particularmente con China y con otros países, pues es mantenernos juntos. El que quiera aislarse a Estados Unidos, pues obviamente tiene sus propios objetivos como país y los respetamos, pero nuestra intención pues es primero demostrarle que el tratado pues es un muy buen acuerdo comercial que nos permite fortalecernos a los tres países. Donald Trump anunció con bombo y platillo este despropósito a su palabra, porque la incumplió. Iba escoltado por dos abyectos, así les quiero llamar, porque estaban a I am your fan, y entonces él iba con un solo argumento: Make America Rich Again. América entendiéndose como un constructo en su mente, porque Americans are gonna be poorer again. Esta medida afecta al bolsillo, directamente al bolsillo de los estadounidenses, justamente como ya había ocurrido en el 2018, pero él usa argumentos falaces. Por ejemplo, la recuperación de 120,000 empleos, haciendo alusión a la tarifa que además tuvieron que echarle reversa de la ocasión anterior y que solamente había afectado a México en circunstancias donde México era superavitario y no deficitario en su balanza comercial. Y como cereza a la humillación en este discurso trumpista, pues él sigue insistiendo en lo que ya es su deporte favorito: la humillación de Canadá. As an example, Canada, if we make it in the United States, we don't need it to be made in Canada. We'll have the jobs. That's why Canada should be our 51st state. Las ganas de hacer de Canadá el estado 51. Con México no le ha gustado eso. Yo creo honestamente porque, pues sí, no le gusta que hablamos otro idioma, que no nos vemos iguales, entonces al menos no anda a la casa de nosotros como un estado. Pero ese deporte nacional que le gusta tanto también provocó una respuesta del primer ministro Justin Trudeau, que fue decisivo en decir esto no, pero no se puso respondón en la estrategia que ya una vez falló, la del dólar por dólar, voto por voto. Además, es importante decir voto por voto, porque evidentemente en este deporte trumpista hay una muy mala hazaña, hay una intención, porque en realidad, de alguna forma, en las elecciones que están por disputarse en Canadá, pues Donald Trump va a estar en la boleta, porque va a persistir o va a sobresalir o triunfar aquel candidato que parezca más sólido para pararse al tú frente a Trump. Y por eso el líder opositor, el tal Poilievre, literal, ya se abrazó a la bandera y luego de abrazarse ya en un escenario de nieve, dijo: Trump, yo te encaro. Tariffs and other insults, Canadians are uniting like never before. Be the 51st state. Y les decía yo que Trump no tiene palabra, o más bien le sobran las palabras. Él quiere de alguna manera darle circo, pues sí, pan, circo y sangre, porque muchos de sus votantes pues fueron a la urna con la esperanza vindicativa de Trump, de este nuevo fascismo. De hecho, hay este tipo de caricaturas trumpiano donde se exalta el nacionalismo, donde el extranjero es lo odiado, donde quieres de alguna manera make America lonely again, que de hecho ha sido un país que nunca ha estado aislado, pero quieren
librarse de todo el mal, meterse en su burbuja, encerrarse en sí mismos como si lo que hubiese es un COVID a nivel mundial y ellos podrían subsistir sin la necesidad de nadie. Y entonces, por eso, él sigue tirándole, pues sí, esta sangre a los tiburones en esa mar que van y se aferran. No importa el daño que se hacen, eso no lo están viendo. Lo único que están viendo es el placer en lo inmediato. Y entonces, así como chutó el 25 al aluminio y al acero, pues ya dijo, no sabían que con eso no basta. Y voy tras la industria automotriz y voy con las farmacéuticas y con los chips y de hecho con lo que sea, al rato hasta con los condones, por aquello del Golfo de América, nada más. And it's going to mean a lot of businesses are going to be opening in the United States. Now, we're going to be meeting over the next 4-week period, maybe on a weekly basis, and maybe we'll do a couple of them at different times and maybe together. But we'll be talking about other subjects like cars. We'll be talking about drugs and pharmaceuticals. We'll be discussing chips. And we're going to be doing some other things in addition to that. De alguna manera, el mundo entero cae en el juego de Trump, que es el juego del narciso. Él es como la bruja de Blancanieves que todo el día está ante el espejo preguntándose quién es el más bonito, quién es el más temido, quién es el más querido. Y todas sus argumentaciones tienen que ver con eso. Trump sí tiene estos complejos de verdad de emperador romano, donde le gusta levantar el dedo y dar vida, bajar el dedo y asesinarte, subir un arancel, descenderte la posibilidad de crecer, y en esa forma de verse en el mundo está teniendo éxito porque salió en las primeras planas, en Le Figaro en Francia. Incluso se dedica a un editorial a hablar de cómo Europa va a tener que estar unida ante la emergencia de esta nueva forma, pues, del nacionalismo estadounidense, del nacionalismo trumpiano. Por el otro lado, en Alemania, que es una de las afectadas por el nivel de exportaciones que tienen de acero, de hecho habían varios gráficos, unos nos ponían a México en el tercer lugar en el nivel de exportaciones. Ojo, exportaciones nada más, porque el balance comercial se aclaró en la mañanera, pues es a favor de los Estados Unidos, pero Alemania es el 2 en unos gráficos que yo vi, el 3 si vemos como fuente al gobierno de los Estados Unidos, México está en el 2, pero bueno, afecta a Alemania, primeras planas, afecta a Brasil, primeras planas también en esos diarios. España, quizás no a 8 columnas, pero ahí está recontado. ¿Y qué es lo que va a hacer México, que es el vecino de este bloque que tenía que ser integrado y donde teníamos que ser aliados? Porque en el fondo China es el productor de acero número 1 en el mundo, y lo que quiere Trump es fortalecer internamente a su sector acerero, pero perdería competencia justamente ante China. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues va a ir México a hablar porque estas tarifas son una mala idea. Estamos integrados los 3 países. 2024, que es el último dato, respecto al promedio 2015-2017, pues casi en el mismo lugar. No hay tal 1,600%. Esas son las cifras disponibles. Entonces, resumo. Estados Unidos, nosotros importamos más de Estados Unidos, aquí está, importamos más de Estados Unidos que lo que exportamos. Y ya en la sesión de preguntas y respuestas, Marcelo Ebrard vuelve al tema diciendo que estamos listos, pero que estamos listos con argumentos como el que se presentó por la mañana
datos, la lógica. Ahora, la lógica no es algo que permee en el discurso de los trumpistas. Incluso cuando se le entrevista a Donald Trump de cómo le puede afectar al bolsillo el asunto de los aranceles, en esta entrevista que tuvo con un conductor de la Fox News, decide que ya no es importante hablar de la inflación y decide deflect, o sea, cambiar el tema y decir, la inflación, no, pero México nos debe 300,000, además ni debemos, ellos se lo tragan, pero bueno, en este discurso en el que lo que importa es decir, el extranjero es el malo, aunque los huevos los traiga aquí arriba, y me refiero a la crisis que hay el día de hoy en Estados Unidos, donde incluso hay hay racionamiento de huevos en Estados Unidos. O sea, en muchos de los comercios solo puedes ir a comprar una docena porque hubo un recorte brutal en la oferta. Él ya le echó la culpa a Biden y lo que ustedes quieran, pajaritos a volar, pero la realidad es que en los restaurantes, en los hogares, está costando $1.50 el precio de lo que antes era $1. Pero bueno, vean cómo él se hace como que la Virgen le habla. Mecanismos para paneles y otros esquemas para establecer pues que no estamos de acuerdo. Ahora, es hasta el 12 de marzo, esto es importante. O sea, no es que a partir de hoy se establecieron los aranceles, es hasta el 12 de marzo. Y como bien señala el secretario Marcelo Ebrard, en particular en el caso del acero y el aluminio, México, es decir, Estados Unidos exporta más de lo que importa. Entonces no hay déficit de Estados Unidos, entre México y Estados Unidos a favor de México, al revés, es a favor de Estados Unidos. Entonces, esto es un argumento muy fuerte que el secretario Ebrard lo va a plantear en las distintas reuniones que tiene con el secretario de Comercio, porque si ustedes se fijan en el decreto, es la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos quien aplica todo esto. Entonces, es además del espacio que abrimos para la negociación en general de las tarifas del 25%, pues es un argumento muy importante para decir que no tiene caso poner los aranceles al acero y al aluminio que importa Estados Unidos desde México. Presidenta, si una vez iniciado este diálogo continúa esta medida, ¿hay un plan B? Hay que esperar, ¿no? Como siempre digo, es paso por paso. ¿Para qué nos adelantamos? Finalmente. Ya veremos cómo evolucionan estas pláticas la semana que entra, pero ojo, temas ligados, al menos por el lado de la migración, parece que ya está más o menos superado ese tema. Ya pudo presumir el día de ayer Trump que cayó en 95% la entrada de migrantes a la frontera, porque él es tan poderoso y porque él es tan chingón y que porque los sobrevuelos. Que por cierto, la pregunta llegó a la mañanera y ahí el general, el secretario de la Sedena dijo no, aunque evidentemente nos están intimidando, no han roto la regla del espacio internacional. Pero bueno, temas ligados. Migración parece bajo control y por el otro lado el tema de el fentanilo. Y por eso en la mañanera, y porque es martes obviamente y de resultados, vemos cómo el énfasis en todo momento del secretario de Seguridad Pública es hablar con estos grandes números, 11,000 incautaciones y detenidos y casi que por estado. Del 1 de octubre al 9 de febrero del 2025 han sido detenidas 11,600 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 102 toneladas de droga, incluyendo 1,210 kilos y 1,266,750 pastillas de fentanilo. Se han asegurado 5,692 armas de fuego. México sigue con esta estrategia
ligada, que es, te presento argumentos, Trump, para que veas lo que te conviene, pero también te voy a dar gusto en eso que es lo que tienes en la mira como esencial para tus votantes, la crisis del fentanilo, los migrantes porque son los malos. Y estamos de alguna manera, pues, acariciando al niño chillón, al hombre que actúa por capricho, por berrinche, y con mucha mano izquierda, de alguna manera lo insinúa Claudia Sheinbaum, siempre respetuosa, pero cuando habla de que Trump tiene su estilo, lo que básicamente está diciendo es que Trump es un niño.